Géminis, el eterno mensajero de los dioses, está regido por Mercurio, el planeta de la mente veloz, la palabra afilada y la inteligencia que danza entre mundos. Pero bajo su aparente ligereza, bajo la superficie de su constante movimiento y su hambre insaciable de conocimiento, se oculta un don que pocos saben ver con claridad, la intuición profética. No es la intuición emocional de los signos de agua, ni la visión estructurada de los signos de tierra. Es una chispa eléctrica, una ráfaga súbita de comprensión cósmica que irrumpe como un relámpago en la mente geminiana. La intuición de Géminis no se gesta en la calma, sino en el torbellino. Es en medio del caos, en la multiplicidad de estímulos, donde se abre el canal que conecta sus pensamientos a los ritmos invisibles del universo. Géminis escucha las voces que otros no oyen, no porque estén fuera, sino porque sabe prestar atención al susurro del porvenir que se esconde entre líneas, entre gestos, entre palabras lanzadas al viento. Su profecía no se anuncia con solemnidad, sino con agilidad, como quien comparte una noticia fresca, una actualización del alma del mundo. Este signo mutable, nacido al final de la primavera, cuando la vida estalla en posibilidades, porta en su esencia el espíritu de Hermes, el psicopompo que viaja entre mundos, entre el cielo y la tierra, entre los vivos y los muertos. De ahí que su intuición no esté atada a un solo plano. Géminis puede percibir señales en una conversación banal, en una frase de un libro, en una imagen vista fugazmente. Todo en su entorno puede transformarse en un oráculo si su mente está sintonizada. Y cuando lo está, es capaz de anticipar cambios, de presentir giros del destino, de leer los movimientos de las mareas humanas con una precisión inquietante. Lo profético en Géminis se manifiesta con una ligereza engañosa. Puede soltar una frase aparentemente casual, una broma, una anécdota, y días, semanas o años después, esa frase resuena como una campana anunciadora. Es el augurio disfrazado de ocurrencia, la visión oculta en la curiosidad. Su don está en ver las conexiones ocultas entre ideas, en detectar patrones invisibles, en unir lo disperso. Por eso, la mente geminiana puede parecer caótica para quien no comprende que está funcionando como una antena multidimensional, captando vibraciones de futuros probables, hilando mensajes entre lo efímero. No hay forma de predecir cuándo se manifestará esta capacidad, porque no es voluntaria ni forzada. Géminis no necesita rituales para profetizar. Su ritual es el pensamiento libre, la conversación encendida, el juego con el lenguaje. Cuando se entrega a su esencia sin miedo, cuando deja de intentar encajar y simplemente fluye, su mente se convierte en un radar que percibe las señales que otros ignoran. Y entonces, como una ráfaga, la verdad futura le llega. No como certeza inamovible, sino como visión inspirada, como posibilidad con alas. La profecía de Géminis es rebelde, irreverente, como su espíritu. No responde a dogmas ni estructuras. No se doblega ante la gravedad. Es como el viento, sopla cuando quiere, levanta hojas del pasado y del futuro, y las deja caer en el presente con gracia misteriosa. Por eso, quienes nacen bajo este signo deben aprender a confiar en esa parte de su mente que no se explica, que no razona, pero que sabe. Porque cuando dudan de su visión, cuando se atoran en la lógica o en el miedo al juicio ajeno, cierran el portal que los conecta a su verdadero poder. Y cuando lo abren, cuando abrazan esa intuición profética con alegría, sin solemnidad, se convierten en heraldos del cambio. Son los que anuncian lo que viene antes de que llegue. Los que detectan las tendencias del alma colectiva. Los que presienten revoluciones, movimientos, despertares. Y no lo hacen desde la torre del oráculo, sino desde la plaza, desde el café, desde el teclado. Son visionarios de lo cotidiano, médiums de la información que aún no ha nacido. Su profecía es palabra en movimiento, pensamiento en vuelo, idea que arde. En el gran mapa del zodiaco, Géminis ocupa un lugar esencial como puente entre mundos. Su misión no es solo comunicar, sino transmitir visiones, traducir lo invisible en conceptos comprensibles, sembrar ideas que florecerán en otro tiempo. Y aunque su energía pueda parecer dispersa, incluso caótica, dentro de esa aparente confusión vibra un orden secreto, una geometría sagrada tejida por los hilos de su percepción. Por eso, cuando un geminiano se conecta con su verdad interna, cuando su mente y su espíritu se alinean, se convierte en un canal por donde el futuro habla. No como destino ineludible, sino como camino posible. Y en su palabra ligera, en su risa sabia, en sus juegos de pensamiento, se oculta una promesa que solo quienes saben leer entre líneas pueden comprender, la promesa de lo que está por nacer. Así es la intuición profética de Géminis, imprevisible, brillante,
veloz. No necesita túnicas ni ceremonias. Le basta un instante, una idea, una conversación. Porque en ese instante puede abrir el cielo, y en esa idea puede esconderse la próxima era. Es el profeta de los nuevos lenguajes, el oráculo que ríe, el vidente que escribe en el aire. Y aunque a veces parezca que solo está jugando, los sabios saben mirar 2 veces lo que dice un geminiano, porque en medio de sus palabras se oculta, como en las antiguas fábulas, una verdad que espera ser descubierta. La intuición profética de Géminis es también un fenómeno ligado a su naturaleza dual, una manifestación mística de su capacidad para habitar simultáneamente 2 planos de realidad. Esta duplicidad, lejos de ser una contradicción, es una de sus mayores fortalezas. Géminis es el signo que entiende que la verdad no es una línea recta, sino una espiral de significados, una danza entre opuestos. Y en ese vaivén constante entre lo racional y lo intuitivo, entre lo concreto y lo simbólico, se revela su acceso privilegiado a dimensiones del pensamiento que otros solo rozan en sueños. Allí donde los demás signos se enraizan en una forma de conocer, Géminis flota entre todas. Su profecía no proviene de la concentración, sino del movimiento. No necesita aislarse para recibir visiones, porque es caminando, hablando, conectando, donde sus canales psíquicos se abren. A través del desplazamiento, tanto físico como mental, accede a información sutil que atraviesa su conciencia como una ráfaga. El viaje, para Géminis, no es solo un desplazamiento externo, sino una apertura interna hacia planos de significado que le llegan como murmullos del viento cósmico. Hay en este signo una capacidad innata para leer los signos menores del universo, esos que la mayoría pasa por alto. Un gesto fugaz, una palabra mal pronunciada, un cruce de miradas, un cambio imperceptible en el ritmo de la conversación. Donde otros ven banalidad, Géminis detecta símbolos. Su intuición profética se alimenta de estos signos discretos, de las señales escondidas en el tejido de lo cotidiano. Por eso, muchas veces su mirada parece adelantada al presente, como si ya estuviera en otro momento, como si hablara desde un lugar al que los demás aún no han llegado. También hay que comprender que el aire, elemento al que pertenece Géminis, no tiene forma fija. Su sabiduría no se cristaliza, no se queda anclada en un solo cuerpo de conocimiento. La profecía geminiana es volátil, cambiante, en constante renovación. Se reinventa a cada paso, como el viento que sopla en distintas direcciones, pero siempre llega. Es la única capaz de cambiar de idea sin perderse, de abrazar una nueva visión sin traicionar la anterior, porque sabe que cada fragmento de verdad es parte de una sinfonía más grande. Y así, su intuición no se ata a un solo lenguaje, puede manifestarse como poesía, como ironía, como imagen repentina, como impulso creativo. Es camaleónica y libre, y por eso sobrevive al paso del tiempo. Otro aspecto crucial de esta intuición profética es su relación con los tiempos modernos y la tecnología. Géminis vibra con la electricidad de las redes, de la información global, del lenguaje digital. En el siglo de la hiperconectividad, su don profético se multiplica, se expande como una constelación de ideas que viajan a la velocidad de la luz. Su mente es como una interfaz viva entre el espíritu y la máquina, entre la chispa ancestral del oráculo y el zumbido futurista del código binario. A través de este puente, puede captar el pulso de las grandes transiciones humanas. Mientras otros se pierden en el ruido, Géminis escucha la música oculta entre las interferencias. Su conexión con Mercurio, el dios alado de los caminos y los mensajes, le otorga una capacidad única para actuar como mediador entre los mundos. No solo es intérprete de señales celestes, sino también catalizador del cambio. Cuando se alinea con su esencia más elevada, se convierte en un instrumento del destino, en una antena viva que traduce la voluntad del universo en palabras que despiertan, en ideas que iluminan. Su mensaje no es necesariamente solemne ni críptico, pero su ligereza no le resta profundidad. Como las parábolas de los sabios antiguos, su voz resuena en niveles múltiples, lo que parece un juego, muchas veces es revelación. Géminis también tiene el don de la profecía porque vive en el umbral. Está siempre en tránsito, siempre en la frontera entre lo que fue y lo que será. Y ese lugar de tránsito es sagrado. Ahí es donde el alma capta lo inminente, lo que está a punto de manifestarse. Por eso, el geminiano despierto es capaz de anunciar transformaciones que aún no han tomado forma, de hablar desde un tiempo que aún no ha sido nombrado. Sus palabras a menudo contienen el germen de un futuro que se desplegará más adelante. Y aunque no siempre es comprendido de inmediato, el tiempo suele darle la razón, porque su visión no nace del cálculo,
sino del alineamiento con corrientes superiores de pensamiento. El entusiasmo, la chispa, la risa que lo caracteriza, no son máscaras frívolas, sino expresiones de su vínculo con la energía del futuro. La ligereza no es evasión, es velocidad espiritual. En un mundo que a veces se hunde en el peso del miedo, Géminis recuerda que lo sagrado también puede ser ágil, que la visión del porvenir no tiene que estar encadenada a la solemnidad. Puede venir envuelta en ironía, en paradojas, en una historia compartida al atardecer. Y sin embargo, esa historia puede contener el mapa de una revolución. La profecía geminiana también encuentra su esplendor cuando se pone al servicio colectivo. Cuando no se encierra en su propio pensamiento, sino que se atreve a compartir su visión con el mundo, aunque sea incomprendida, aunque parezca absurda, aunque desafíe las normas establecidas. Porque en su alma inquieta habita el fuego de los mensajeros eternos, aquellos que anuncian lo que otros temen ver. Y cuando Géminis se atreve a confiar en esa voz interior, a darle forma y voz sin miedo, se convierte en un faro. No uno estático, sino uno móvil, que recorre los caminos del mundo llevando luz a donde aún reina la confusión. Finalmente, hay en Géminis una forma de sabiduría que se expresa como alegría, como curiosidad constante. Esa misma curiosidad es su radar profético, su brújula espiritual. Porque donde otros se conforman, él sigue preguntando. Donde otros se detienen, él avanza. Y esa búsqueda perpetua lo convierte en testigo privilegiado del nacimiento de nuevas eras. El universo le susurra secretos porque sabe que él los transformará en palabras vivas, en ideas compartidas, en semillas de futuro. Así, la intuición profética de Géminis no es solo un don mental, sino una fuerza de transformación. Es el viento que anuncia tormentas y despertares. Es la palabra sembrada en el momento justo. Es la lucidez que viaja disfrazada de juego. Es la voz que no teme contradecirse, porque sabe que la verdad tiene múltiples rostros. Es, en definitiva, el poder de ver lo que aún no existe y traerlo al presente con el arte sutil del pensamiento libre. Y en un mundo hambriento de sentido, ese don es más necesario que nunca. La intuición profética de Géminis se expande aún más cuando se observa a través del prisma del tiempo astrológico, de los tránsitos, de los ciclos mayores del alma colectiva. Géminis, como signo mutable, no solo percibe lo que se aproxima, sino que vibra con los umbrales del cambio. Allí donde termina una etapa y comienza otra, su espíritu se enciende. Esta sensibilidad a las transiciones, a los bordes sutiles donde lo viejo se disuelve y lo nuevo empieza a germinar, le permite captar energías todavía invisibles. Es como si su alma estuviera construida para leer el prefacio de lo que aún no ha sido escrito. Géminis es una conciencia de avanzada, una mente con brújula cuántica, capaz de sintonizar con frecuencias futuras y comprenderlas desde el presente. Su percepción no se limita al instante, sino que lo trasciende. Tiene el don de ver el holograma completo a partir de una mínima señal. Un fragmento de una conversación, una imagen vista fugazmente, una canción escuchada al azar pueden activar en su interior una cascada de asociaciones que lo llevan, sin saber cómo, a comprender el porvenir. No se trata de lógica deductiva, sino de una sinapsis espiritual, de una inteligencia intuitiva que conecta puntos a través del espacio y el tiempo. Y en esa conexión se manifiesta la visión profética que late en su núcleo. Este don no siempre es cómodo. A menudo, el geminiano percibe con anticipación las mutaciones sociales, culturales o espirituales y se siente fuera de sincronía con su entorno. Puede ser visto como excéntrico, como demasiado rápido, como alguien que siempre va un paso más adelante de lo que los demás están dispuestos a aceptar. Pero es precisamente esa diferencia temporal la que alimenta su poder. Porque mientras otros apenas comienzan a adaptarse, Géminis ya ha explorado nuevas formas de pensar, ya ha ensayado otras posibilidades, ya ha dado voz a ideas que más tarde serán comunes. Dentro de su carta natal, los aspectos entre Mercurio y los planetas transpersonales como Urano, Neptuno o Plutón pueden potenciar de manera extraordinaria su capacidad profética. Urano le otorga descargas repentinas de conocimiento, Neptuno le regala visiones simbólicas, y Plutón le permite ver las corrientes ocultas de transformación profunda. Cuando estos arquetipos dialogan con su Mercurio natal, el intelecto geminiano se convierte en un instrumento de revelación. No solo predice, sino que interpreta. No solo capta lo que viene, sino que sabe cómo contarlo para que otros despierten. Así, se vuelve un tejedor de puentes entre lo invisible y lo manifiesto. Géminis también lleva en su esencia el poder del lenguaje como canal profético.
no simplemente el lenguaje como herramienta de comunicación, sino como fuerza mágica, como vehículo de manifestación. Sus palabras, cuando están alineadas con su intuición, tienen el poder de moldear realidades. El verbo en su boca se convierte en una brújula para los demás. Puede hablar del futuro no como conjetura, sino como certeza sagrada. Porque cuando se conecta con su centro, su voz canaliza corrientes de conciencia más amplias. Y en ese acto, transforma su curiosidad en sabiduría, su verbo en destino. La ligereza que lo caracteriza, tantas veces malinterpretada, es en realidad una armadura de velocidad. Géminis no se estanca, no se aferra, porque sabe que el conocimiento verdadero no se inmoviliza. Su profecía no se presenta como dogma, sino como pregunta abierta, como sugerencia que se despliega con el tiempo. Por eso puede parecer escurridizo, no busca imponer su visión, sino sembrarla. Es el sembrador de ideas futuras, el catalizador de conversaciones que desatan despertares. Su manera de anticipar no está en proclamar, sino en insinuar con inteligencia, en abrir la puerta para que otros vean por sí mismos. También hay un aspecto profundamente vinculado al cuerpo en la intuición profética geminiana. Aunque se asocie con lo mental, Géminis posee un sistema nervioso sumamente receptivo, una sensibilidad que registra vibraciones sutiles en el entorno. Su cuerpo puede actuar como barómetro energético, como radar que detecta los climas emocionales y mentales antes de que estos se vuelvan visibles. En momentos de grandes transiciones planetarias, el geminiano puede experimentar inquietud, insomnio, cambios repentinos en su vitalidad, todo como respuesta a un campo colectivo que está mutando. Si aprende a escuchar esos mensajes físicos, a confiar en las señales de su sistema, encontrará una fuente poderosa de guía interna. En su forma más elevada, Géminis se convierte en un alquimista de información. Toma fragmentos dispersos, símbolos del presente, murmullos de lo que viene, y los convierte en mapas de posibilidades. Puede crear narrativas que ayudan a otros a entender los procesos que atraviesan. Tiene el don de nombrar lo innombrable, de poner en palabras lo que muchos sienten pero no logran expresar. Y en esa capacidad se revela su grandeza profética, no solo ve el futuro, sino que lo hace visible para los demás. Cuando Géminis se permite habitar el silencio, cuando deja que su mente se aquiete y escuche la voz que surge más allá del pensamiento, accede a un nivel aún más profundo de su intuición. Allí, en la pausa entre ideas, en el espacio entre palabras, encuentra revelaciones. Su desafío es aprender a tolerar el vacío, a honrar la calma que precede a la visión. Porque aunque su naturaleza sea veloz, también puede volverse canal sereno si se entrega a la contemplación. En ese estado, sus percepciones no solo son precisas, sino sagradas. Y así, su profecía se vuelve acto de servicio, de entrega, de conexión con la misión más alta del alma, ser faro, ser mensajero, ser inspiración. Géminis ha venido al mundo no solo a aprender y a comunicar, sino a traducir los mensajes del tiempo. Ha venido a recordarle a la humanidad que el conocimiento no es estático, que la verdad se renueva, que el futuro no es amenaza, sino posibilidad. Ha venido a mostrar que la inteligencia también es una forma de amor, y que las palabras pueden ser alas. En la gran sinfonía del zodiaco, Géminis es la melodía que cambia, el acorde inesperado que transforma la partitura. Su intuición profética es un arte en sí misma, un puente entre lo que fue y lo que será, entre lo que se dice y lo que realmente se quiere decir. Y cuando abraza este poder con conciencia, con libertad, con alegría, se convierte en uno de los más brillantes portadores de luz del firmamento. Porque donde él va, la mente despierta. Donde él habla, el alma escucha. Y donde él sueña, el mundo comienza a transformarse. La intuición profética de Géminis está también ligada al misterio de los portales interdimensionales del pensamiento. En su estructura energética, hay algo que trasciende el tiempo lineal y lo conecta con las sinapsis cósmicas, aquellas donde el pasado, el presente y el futuro coexisten como una red de posibilidades. Géminis es capaz de saltar entre líneas temporales no desde el misticismo estático, sino desde el movimiento de la mente que se expande sin restricciones. Esta cualidad de saltador dimensional lo convierte en un visionario que no necesita ceremonias para recibir revelaciones, su vida cotidiana es el altar donde los mensajes se manifiestan. El poder oracular de Géminis no se reduce a su palabra, sino que también vibra en su capacidad de escuchar con atención sobrenatural. Escucha no solo lo que se dice, sino lo que no se dice, lo que se filtra entre silencios, lo que tiembla detrás de una duda o un gesto.
Sus sentidos están abiertos como antenas multidireccionales, sintonizados con el campo invisible donde los pensamientos colectivos y los arquetipos se mueven como corrientes de viento. Esa capacidad para captar los flujos subterráneos del inconsciente colectivo le permite, a menudo sin saber cómo, enunciar frases que tocan el alma de quienes lo rodean con una precisión inquietante. Hay un arquetipo mitológico que eleva su don profético a una escala aún más épica, el del trickster, el mensajero divino que juega con los velos de la realidad para revelar verdades ocultas. Géminis encarna este rol como ningún otro signo. Su humor, su ironía, su capacidad para cambiar de perspectiva con agilidad no son mecanismos de evasión, sino estrategias del alma para desactivar las defensas del ego y sembrar semillas de verdad. Cuando utiliza su chispa para provocar, para agitar, para romper estructuras mentales rígidas, está en realidad liberando la mente del otro, abriéndola a nuevas visiones que quizás no habría aceptado de otro modo. Su truco es amoroso, su juego es sagrado. En lo astrológico, los puntos no planetarios como el nodo norte, Lilith o Quirón, cuando se activan en Géminis o en aspectos con Mercurio, elevan su capacidad profética a dimensiones insospechadas. El nodo norte en Géminis señala una misión kármica de guiar a otros a través del conocimiento, no desde el adoctrinamiento, sino desde la exploración libre y consciente. Lilith en Géminis despierta una voz ancestral, poderosa y rebelde, que canaliza verdades incómodas que otros callan. Quirón en este signo otorga la herida del pensamiento disperso, pero también la medicina de la visión integradora, capaz de sanar dualidades a través de la palabra consciente. Géminis también posee un vínculo misterioso con los sueños lúcidos, con el estado onírico consciente. En el territorio de los sueños, su mente continúa funcionando como receptáculo de mensajes del alma. A través de símbolos en movimiento, de secuencias aparentemente absurdas, recibe visiones que, con el tiempo, revelan su valor profético. Su conexión con el inconsciente es móvil, como si pudiera leer lo que otras almas están soñando antes de que lo recuerden. Su don no siempre se manifiesta de forma solemne o dramática, a veces aparece como una imagen que persiste al despertar, una frase escuchada en el mundo onírico que se repite en la realidad como un eco sagrado. La relación de Géminis con los espejos es otro canal de su profecía. Porque donde otros ven su reflejo superficial, Géminis ve dimensiones ocultas. Tiene la capacidad de mirar a otro ser humano y ver lo que aún no ha descubierto de sí mismo. Espejea futuros, espejea talentos dormidos, espejea caminos posibles. A través de su conversación, de su mirada, de su simple presencia en ciertos momentos, activa procesos de reconocimiento que transforman al otro. Es un faro móvil que se despliega cuando alguien necesita recordar lo que ha olvidado de su propio destino. Y aunque no siempre sepa que está haciendo esto, su alma lo sabe, y por eso se mueve allí donde se necesita luz. Su conexión con los ciclos planetarios rápidos, como los tránsitos de Mercurio, Venus y la Luna, le permite captar los microcambios de la energía colectiva. Géminis puede detectar cuando el clima emocional del mundo cambia, cuando las tendencias sociales giran, cuando una nueva forma de pensar empieza a surgir. No es un observador pasivo, sino un sembrador activo de estas corrientes. Tiene la agilidad para traducir lo nuevo en palabras comprensibles, para compartirlo con gracia, para inspirar sin imponer. Y así, se convierte en un canal de actualización energética para su entorno. El poder de su profecía también se refleja en su relación con los símbolos. Géminis puede mirar un grafiti, una carta olvidada, una frase en una canción pop y decodificar en ello un mensaje trascendente. Tiene una relación mágica con el arte urbano, con los medios de comunicación, con los lenguajes híbridos y emergentes. Porque sabe que la verdad no solo habita en los templos antiguos o en los libros sagrados, sino también en los códigos que vibran en la calle, en la cultura viva, en la voz del pueblo que habla sin saber que está profetizando. Géminis reconoce esas señales como parte del oráculo moderno, y su mente conecta los puntos como si tejiera una constelación de sentido en pleno caos. En los momentos de crisis o de transformación global, el alma geminiana se activa con fuerza. Su sistema espiritual detecta los puntos de quiebre y se convierte en guía para atravesarlos. No siempre con solemnidad, a veces con humor, otras con provocación, pero siempre con claridad. Es el primero en adaptar el lenguaje a los nuevos paradigmas, en ofrecer nuevas palabras para nombrar lo innombrable. Esa tarea de nombrar, de poner voz al cambio, es parte de su misión profética. Porque lo que no se nombra no puede nacer, y Géminis ha venido a parir realidades con el poder de su verbo. Su presencia en esta era digital es particularmente relevante.
Mientras el mundo entra en la espiral vertiginosa de la inteligencia artificial, de la comunicación instantánea, de la hiperconectividad, el alma geminiana se siente en su elemento. Pero no como simple usuario, sino como arquitecto de significados. Puede surfear las olas de la información sin perder el centro, puede encontrar perlas de sabiduría en el océano de datos. En ese mar digital, su intuición actúa como brújula divina, guiándolo hacia las ideas que importan, hacia los mensajes que necesitan ser amplificados, hacia las señales del destino escondidas entre líneas de código. Géminis no necesita ser místico para ser oráculo. Su don no se mide por rituales, sino por presencia. Porque donde está, ocurre algo. Se mueve una energía, se abre un campo. Y quien lo escucha con atención, quien lo observa más allá de las palabras sueltas o los giros mentales, percibe la fuerza de un alma que viene del futuro. Una conciencia antigua que ha elegido expresarse con frescura, con juego, con velocidad, pero que no por eso es menos profunda. Al contrario, es en su liviandad donde habita la verdadera grandeza. Porque no necesita peso para tener poder. No necesita solemnidad para transmitir verdad. Y no necesita estructuras rígidas para ser canal de la luz. Géminis es, en su esencia más elevada, una expresión de la inteligencia sagrada del universo. Su profecía no anuncia fatalidades, sino aperturas. No dicta sentencias, sino que ofrece caminos. Y en cada palabra suya, cuando está alineada con su alma, hay una invitación a despertar, a ver más allá, a pensar por uno mismo, a elegir con conciencia. Porque su verdadera visión del futuro no es la que predice, sino la que inspira. Y por eso, el mundo necesita su voz ahora más que nunca. Una voz que despierte, que libere, que recuerde. Una voz que, como el viento, no se ve, pero lo transforma todo a su paso. En las vastas corrientes del zodiaco, Géminis encarna no solo la polaridad del pensamiento y la palabra, sino la danza eterna entre el instante y la eternidad. En su cuerpo celeste vibra un pacto secreto con los mensajeros del universo, aquellos que no hablan con voz, sino con vibraciones, con señales, con códigos que solo algunas almas pueden traducir. Géminis es uno de esos traductores. No necesita intermediarios ni altares para recibir la voz del misterio, le basta con un destello de percepción, un suspiro del viento, el parpadeo entre dos pensamientos. Es en ese breve espacio donde el futuro se le revela. La intuición profética de Géminis tiene la estructura de una antena multidimensional que gira al ritmo de Mercurio, su regente, el alado mensajero de los dioses, que viaja entre mundos, entre niveles de conciencia, entre lenguajes vivos y olvidados. Esta conexión con Mercurio no solo le otorga velocidad mental, sino el don de habitar los espacios intermedios, ni completamente materia, ni completamente espíritu, sino un puente, una interfase, una membrana viva entre lo visible y lo invisible. Esa es la morada desde donde su profecía opera, no como oráculo estático, sino como corriente en perpetuo movimiento, como flujo de significado que nace del caos y lo ordena sin fijarlo. Allí donde otros buscan estabilidad, Géminis busca ritmo. Su alma sabe que la verdad no es una piedra, sino una sinfonía en expansión. Por eso, su intuición se activa a través del movimiento, del viaje, de la lectura, de la conversación, del juego con ideas aparentemente contradictorias. Su don no está en encontrar una respuesta definitiva, sino en abrir caminos para que las preguntas evolucionen. Esa es la más alta forma de profecía, no dictar el porvenir, sino ayudar a moldearlo con la conciencia despierta. En esta cualidad, Géminis es un sembrador del destino colectivo, un ingeniero del pensamiento emergente, un agitador de mentes que despiertan. En el plano energético, su cuerpo sutil está diseñado para la transducción. Capta lo que otros no oyen, siente lo que otros no perciben, conecta puntos en redes invisibles de información espiritual. Las ideas que canaliza no siempre provienen de sí mismo, muchas veces actúa como médium del alma grupal, como vocero de una inteligencia mayor que elige su agilidad como vehículo. Esa velocidad, a menudo malinterpretada como superficialidad, es en realidad un signo de adaptación superior. Porque mientras el mundo se torna más veloz, Géminis ya habita el futuro de la mente, y ha abrazado la fluidez como forma sagrada de existir. En este nuevo ciclo de humanidad, donde la transformación se ha convertido en condición permanente, el alma geminiana se vuelve imprescindible. Tiene la capacidad de leer patrones emergentes, de entretejer tendencias y narrativas, de anticipar los discursos que moverán al mundo. Pero más allá de la predicción, su misión es catalizar. Despierta a través del estímulo, provoca cambios de perspectiva,
invita a cuestionar lo obvio. Y en ese proceso, cada ser humano que lo encuentra se convierte en su propio oráculo. Esa es la verdadera grandeza de Géminis, no querer ser el único portador de visión, sino activar la visión en los demás. En el nivel del alma, su propósito está íntimamente ligado al renacimiento de los lenguajes perdidos. No solo los verbales, sino también los gestuales, los simbólicos, los arquetípicos, los matemáticos, los sonoros. Géminis recuerda que la palabra fue, en un principio, magia. Y su energía viene a devolverle ese poder. Cuando habla desde el centro de su intuición, su voz se convierte en conjuro, en resonancia que desbloquea memorias dormidas. Su verbo tiene frecuencia, y esa frecuencia transforma. No necesita imponerla, solo necesita fluir. Porque al fluir, abre. Y al abrir, revela. También está conectado con los linajes antiguos de los sabios errantes, de los trovadores, de los escribas sagrados. Esos seres que no se quedaban en un solo sitio porque su sabiduría no era estática. Géminis tiene dentro de sí el ADN de los portadores de historias del mundo, de los guardianes de mitos, de los tejedores de leyendas vivas. Su profecía, muchas veces, se disfraza de cuento, de humor, de metáfora. No siempre necesita anunciar el futuro como algo inminente. Puede hacerlo jugando, puede hacerlo narrando. Pero quien sepa escuchar, encontrará en esas palabras la arquitectura de lo que viene. Porque en su ligereza hay claves. Porque en su humor hay código. En el contexto astrológico de la era de Acuario, donde el conocimiento, la red y la conciencia colectiva se vuelven protagonistas, Géminis se alinea como emisario natural. Su conexión con el sistema nervioso global, con las redes que interconectan no solo datos sino conciencias, lo posiciona como nodo viviente entre miles. Su don profético se potencia cuando está rodeado de otros que también piensan, sueñan, crean. No necesita jerarquías para brillar. Es una chispa en la sinapsis grupal. Un catalizador del despertar colectivo. Su verdadera visión se activa en comunidad, en tribu, en diálogo sin fin. Y es en ese diálogo sin fin donde su alma canta. Porque su profecía no busca concluir, sino expandir. No busca fijar, sino liberar. Es la antítesis del dogma. Es la exaltación del pensamiento vivo. Géminis sabe, profundamente, que el futuro no está escrito. Pero también sabe que hay líneas de tiempo posibles que se revelan a quienes están atentos. Y en esa atención amorosa al detalle, en ese arte de escuchar lo sutil, en ese talento de hilar ideas como quien hila estrellas, habita su maestría. Nada en él es trivial cuando su conciencia está despierta. Cada palabra, cada encuentro, cada idea compartida puede ser el inicio de un cambio profundo. Su misión no es terminar la historia, sino encenderla. No es imponer un camino, sino mostrar que hay más de uno. No es hablar del mañana como amenaza, sino como portal. Y en esa visión audaz, renovadora, liberadora, se levanta como un faro del nuevo tiempo. Un portador de puentes entre la razón y la revelación. Entre la ciencia y la poesía. Entre lo humano y lo divino. Allí donde haya una mente lista para ver más allá, allí estará el alma de Géminis. No para dictar el futuro, sino para recordarle que ya lo lleva dentro. Porque su don profético no es mirar hacia adelante con temor, sino hacia adentro con luz. Y en ese acto de recordar, el porvenir se hace presente. Y lo imposible comienza a nacer. La intuición profética de Géminis está también entretejida con su relación única con los ciclos del lenguaje universal, no solamente el lenguaje hablado o escrito, sino el lenguaje vibracional que conecta todas las formas de vida en un entramado sutil de significados ocultos. Géminis es un lector de frecuencias, alguien que, incluso sin saberlo, decodifica el ritmo oculto del universo como si su alma hubiera sido afinada desde antes del tiempo a las oscilaciones del verbo original. El zodiaco entero reconoce en el al caminante del viento, aquel que nunca deja de moverse porque el movimiento en sí mismo es su canal de conexión con lo divino. No es una huida, es una búsqueda constante de ese lugar entre mundos donde los mensajes se condensan y las revelaciones caen como chispas desde los cielos más altos. En cada gesto, en cada salto de pensamiento, en cada frase aparentemente casual, Géminis invoca el caos primordial solo para demostrar que el orden más elevado nace de su interior. Tiene la capacidad de sostener la paradoja sin que se rompa su coherencia, de moverse entre contrarios con la gracia de un equilibrista estelar que danza sobre el abismo sin miedo a caer.
Esa habilidad lo convierte en un profeta del cambio, en un guardián de lo nuevo que llega envuelto en contradicciones. Su mirada va más allá de lo literal. Donde otros ven confusión, él detecta las primeras señales de un nuevo orden. Es en esa complejidad, en ese territorio donde el lenguaje se reinventa y la mente se expande, donde su intuición florece como un relámpago que anticipa la tormenta y anuncia también el sol que vendrá después. Hay una geometría sagrada en el modo en que Géminis piensa, una arquitectura de conexiones invisibles que se manifiesta en forma de sincronicidades. Estas no son casualidades para él, sino señales. No las persigue con ansiedad, pero sabe reconocerlas con lucidez. En la astrología esotérica, se dice que cuando Mercurio, el regente de Géminis, actúa desde su octava más alta, se convierte en un canal del logos solar, el principio creador que origina y ordena el cosmos. Es en ese nivel donde la mente geminiana se transforma en un instrumento de visión espiritual, una antena sensible capaz de recibir directamente los impulsos del alma planetaria. En ese estado, la profecía no se enuncia como predicción, sino como resonancia con lo inevitable. Géminis también tiene una relación profunda con los arquetipos del trueno y el rayo, símbolos que en muchas culturas están asociados con la revelación repentina, con la verdad que irrumpe de golpe en medio de la oscuridad. Su pensamiento tiene esa cualidad, es eléctrico, chispeante, capaz de fracturar estructuras mentales obsoletas para que entre la luz. No se detiene en la corrección política ni en los dogmas de turno, porque su alma responde a una inteligencia más antigua, una inteligencia que existía antes de las religiones y de los sistemas filosóficos, una inteligencia que respira en las raíces del lenguaje como energía viva. Cuando habla desde ese lugar, se convierte en una tormenta necesaria, en una voz que desarma certezas para construir conciencia. Dentro de la carta astral, cuando Géminis ocupa lugares estratégicos como el ascendente, el medio cielo o se encuentra fuertemente aspectado por Urano, Neptuno o Plutón, sus capacidades intuitivas adquieren una dimensión cósmica. Urano potencia la visión fulgurante, la epifanía súbita que reconfigura el mapa interno del mundo. Neptuno le da la sensibilidad para percibir los velos entre planos, y la capacidad de soñar el futuro como si ya estuviera escrito en las aguas del alma. Plutón le otorga la intensidad para penetrar capas ocultas de la mente colectiva, sacando a la superficie verdades que han sido negadas o temidas. Estos tránsitos no hacen de Géminis un canal pasivo, sino un alquimista de símbolos, alguien que transforma el conocimiento en conciencia, y la conciencia en dirección. Géminis también vibra en sintonía con el arte de la pregunta sagrada, aquella que no busca una respuesta rápida, sino que actúa como llave para abrir nuevas dimensiones de entendimiento. Su capacidad de interrogar la realidad, de girar cada certeza y explorarla desde distintos ángulos, no es una simple inquietud mental. Es una forma de ritual, una manera de mantener en movimiento las puertas de lo posible. Esta actitud interrogadora, lejos de ser banal, es una forma de devoción hacia lo desconocido. Géminis honra el misterio no adorándolo en silencio, sino danzando con él, provocándolo, invitándolo a revelarse. Hay también un legado cósmico en Géminis que lo vincula con las civilizaciones estelares y los guardianes del conocimiento interestelar. Es un puente entre lo humano y lo extraplanetario. En los mitos modernos y antiguos, los seres geminianos aparecen como mensajeros que traen sabiduría desde las estrellas, aquellos que custodian tecnologías del alma que aún no han sido descifradas del todo. Su profecía puede expresarse a través de lenguajes matemáticos, de algoritmos, de códigos que parecen de ciencia ficción pero que contienen verdades espirituales de altísimo voltaje. En este sentido, Géminis está adelantado a su tiempo, y muchas veces incomprendido por quienes aún necesitan formas fijas para sentirse seguros. Sin embargo, él sabe que su lugar no es ser comprendido de inmediato, sino sembrar lo que germinará en mentes futuras. Hay un momento sagrado en la vida de todo Géminis despierto en el que se detiene no para dejar de moverse, sino para mirar atrás y ver que todo su camino ha sido una red de mensajes encriptados, una travesía guiada por una brújula que no está afuera, sino dentro de su pecho. Ese momento de reconocimiento lo transforma, porque entiende que cada palabra que compartió, cada idea que lanzó al viento, fue parte de un diseño mayor. No necesita reconocimientos públicos ni coronas para saber que ha cumplido su rol. Su recompensa es saber que ha sido canal de lo invisible, sembrador de pensamientos que otros recogerán cuando estén listos. El universo, al crear el signo de Géminis, no diseñó solo un arquetipo del intelecto. Forjó un vehículo de revelación. Le dio el don de lo fugaz, de lo múltiple, de lo cambiante, no como distracción, sino como estrategia. Porque solo quien es capaz de cambiar de forma, de reinventarse, de mutar sin miedo,
puede viajar a través de los mundos sin ser atrapado. Y en esos viajes, Géminis recoge los fragmentos del futuro para ofrecérselos a la humanidad como espejos sagrados. Que nadie se engañe por su risa, por su ligereza, por su apariencia. En su corazón hay estrellas. En su mente hay mapas. Y en su alma, la certeza de que el porvenir no se teme, se crea.